gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Porque en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Y me hablaste, Señor. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Dile, Señor, tú eres mi pastor y guiarás mis pasos y no dejarás que nos ahoguemos ni nos quememos. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Ojos y dale gracias a Dios por su cuidado, por lo que ha hecho por ti, por tu familia, en tu vida, el cambio que has tenido, la provisión, tu trabajo, tu estudio, tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu familia. Estará presente, porque Él estará presente donde quiera que vayas, hasta que el Señor venga o te lleve a ti.
Amén y amén. Bendito Dale un sea aplauso su al nombre. Señor en agradecimiento Bendito sea por su sus nombre, bendiciones. Señor. Alabamos tu nombre, Padre de la gloria. Bendito seas, Dios nuestro. ¿Tuvieron dificultades en el 2019? ¿Quién no tuvo dificultades en el 2019? ¿Alguna vez en la vida usted no ha fracasado? John Maxwell escribe un libro que se llama El lado positivo del fracaso. Y dice que el fracaso, lo importante no es cuando usted fracasa, sino cuál va a ser su reacción ante el fracaso. Y seguramente en el 2019 vamos a tener algunas dificultades. Y hemos venido hablando acerca de la fórmula del éxito espiritual en el 2020. Y vimos acerca de que debemos ser sabios en el diario vivir. Ese fue nuestro primer mensaje de esta serie. La segunda parte es que Dios me ha dado todo lo que necesito para tener una experiencia con Él. Dice, porque todo nos es dado. O sea que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para relacionarnos con Él. El tercer mensaje que vimos fue que se requiere para el 2020 tener éxito espiritual, una obediencia a toda prueba. Y luego vimos acerca de debemos mantener la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora 8 días vimos acerca de la necesidad de vivir cada día en fe. Hoy vamos a ver la sexta fórmula. Levántate en las adversidades con Jesús. Cuando estés pasando por alguna adversidad, cualquiera que sea, emocional, física, económica, espiritual, levántate en Jesús. En San Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 14 de la palabra del Señor, encontramos la historia de un hombre paralítico que estaba cerca del estanque de Betesda. Y es interesante lo que sucedía en aquel estanque. Según la creencia popular, no confirmada, sino que era la creencia popular de aquella época, había un pozo allí, un estanque, era un pozo, y bajaba, cuando el agua se agitaba, bajaba un ángel del cielo, y el primero que se metiera en el estanque quedaba sano. No sé si ustedes recuerdan acerca de la Virgen de Piendamó, que en Piendamó una gente o unos niños o algo así, una niña vio en una fuente de agua a la Virgen, y entonces cuando el agua se agitaba, la gente llegaba allí o tomaba de esa agua o se untaba de esa agua o se bañaba con ella, etcétera, quedaba sano. Y era cantidad de gente en romerías, en buses y todo yendo a ver la niña de Piendamó. Eso fue en el Cauca. Así que también otra gente comenzó a subir a Monserrate buscando el milagro. Y cada 8 días o en 3 semanas la gente atesta el 20 de julio buscando el milagro. Eso pasaba en aquella época también. En aquella época la gente creía que en el estanque de Betesda, cuando el agua se agitaba, un ángel bajaba y el primero que se metiera quedaba sano. El problema es que era el primero que se metiera. ¿Cuántos enfermos creen ustedes que había alrededor? Esperando en qué momento, porque es que el ángel no tenía una fecha. El ángel no les decía, tranquilos que el 20 de julio yo voy a llegar y voy a remover el agua y el que se meta lo voy a sanar. En cualquier momento podía pasar. Entonces eso estaba lleno ¿de qué? De gente. Y habían ciegos, o sea, gente con todo tipo de enfermedad. Pero lo interesante es que en el momento en que llega Jesús allí, se acerca a un hombre. Hay muchos enfermos de diferentes tipos de enfermedad,
Pero Jesús se acerca a un hombre paralítico. Y cuando se acerca a ese hombre paralítico, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que ese hombre paralítico llevaba 38 años de parálisis y llevaba 38 años allí esperando meterse en el pozo para ser sanado. ¿Qué les parece? Con toda esa cantidad de tiempo, o sea, había un problema, y es que cuando el agua se agitaba y el ángel bajaba, él estaba ¿qué? Paralítico. Y entonces cuando se iba a meter, ¿qué pasaba? Otro llegó primero. Aún el ciego llegó primero. El cojo llegó primero, el manco llegó primero. El que tenía problemas del corazón llegó primero, el que tenía problemas de riñones llegó primero. Y el paralítico estaba esperando, tenía un problema. En el versículo 5 del capítulo 5 dice que él era paralítico y llevaba ¿qué? 38 años. Pero una de las cosas que debemos aprender cuando usted esté pasando por cualquier situación, cuando usted esté pasando por una adversidad, cuando usted esté pasando por algún problema, entonces no importa el tiempo que tenga su problema, levántate. No importa cuántos años lleves sufriendo de esa penosa enfermedad. No importa cuántos años lleves sumido en tu problema, levántate. No importa el tiempo que tenga tu dificultad. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, pero todavía estaba ¿dónde? Ahí, al pie del tanque. No había perdido su esperanza, no había perdido su fe, no había perdido su confianza, pese a todos los años. Todavía estaba ¿qué? Allí, junto al pozo. Entonces, levántate, no importa el tiempo que tenga tu dificultad. Pero en segundo lugar, levántate. No esperes que las condiciones sean favorables. Dice el versículo 3 que estaba esperando el movimiento del agua. No sabemos, el relato bíblico no nos dice nada acerca de la situación, de cómo se removía el agua, de qué era lo que pasaba, si pasaba un viento fuerte, si se levantaba una ola allí en el estanque. No sabemos nada acerca de eso. Pero él estaba esperando que se moviera el agua, estaba esperando el movimiento del agua. ¿Y cuántas veces nosotros estamos esperando que las condiciones sean favorables para hacer algo? ¿Cuántas veces estamos esperando que las cosas mejoren para poder actuar, para poder hacer? Pero no, levántate, no esperes que las condiciones sean favorables. No esperes que todo te sonría, no esperes que todo sea bueno para poder hacer. No. Aún en medio de la prueba, levántate. Aún en medio del problema, hazlo. Elías tiene una lucha con los profetas de Baal y de Acera, es perseguido por Jezabel para matarlo. Él huye y se esconde en una cueva y está allí dentro de la cueva esperando a Dios. Su vida está en peligro, o sea, ¿tiene qué? Una dificultad, tiene una prueba, tiene una adversidad y está allí en la cueva esperando a que aparezca Dios, y de pronto hay un viento fuerte, como una especie de huracán, un sonido fuerte, y Elías sale corriendo de la cueva a mirar a ver, aquí está Dios, pero no estaba Dios. Otra condición se dio y también fue fuerte y también fue grande, y él esperaba que Dios estaba allí, salió corriendo para ver si estaba Dios y nada. Y de pronto había un silbo apacible, algo calmado, y allí estaba la presencia de Dios. El problema es que muchos de nosotros estamos esperando que pase algo extraordinario, y por eso alguna gente corre a otras congregaciones o algo, que porque allá pasó tal cosa, que porque allá hay luces, hay estruendos, hay una cantidad de cosas, y entonces corren para allá. Pero Dios está donde menos piensas que esté. Está en todas partes.
está aquí. Y de pronto estás esperando que ocurra algo extraordinario para saber que Dios te está respondiendo. Y sin embargo, donde menos esperas, Dios te responde. Porque Él es el soberano, porque Él tiene todo el poder. Elías entonces esperaba escuchar a Dios en el terremoto, en el estruendo fuerte, y sin embargo apareció en un silbo apacible. Todo calmado y todo tranquilo. En tercer lugar, levántate. No esperes una presencia sobrenatural. En el versículo 3 sigue diciendo la palabra del Señor que un ángel bajaba y removía el agua. ¿Y qué era lo que estaba esperando este hombre paralítico? Que el ángel bajara, que viniera el ángel. ¿Y qué es lo que estás esperando para que tengas una respuesta de Dios en tu vida? Aparte de lo extraordinario, ¿estás esperando algo sobrenatural? ¿Estás esperando que ocurra algo incomprensible a tu razonamiento? ¿Estás esperando que de pronto una luz entre por tu ventana y escuches una voz que diga: ¡levántate! Eso es para despertarlos. No esperes una presencia sobrenatural. No esperes una presencia sobrenatural, porque el sobrenatural es Dios y Él está aquí. O sea que ya está lo sobrenatural, está en ti. Tú tienes el Espíritu Santo, está en tu vida, ya tienes lo sobrenatural. Hay que esperarlo. ¿Puedes esperar algo más grande que Dios? Emmanuel, Dios con nosotros, ya está. Lo más grandioso y lo más maravilloso está aquí contigo. Estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, no esperes una presencia sobrenatural. Él estaba esperando la presencia del ángel. Sin embargo, él no se dio cuenta de algo. No se percató de que estaba delante del Creador de los ángeles. ¿Qué les parece? Estaba esperando la presencia del ángel. ¿Y delante de quién estaba? Del Creador de los ángeles. Estaba delante de Jesús. Así que, mis hermanos, quiero decirles algo que siempre deben mantener en su mente. La presencia de un ángel es buena, pero Dios es insustituible. La presencia del ángel es buena, pero Dios es mejor. La presencia de los santos, para los que nos están escuchando y todavía buscan los santos y todo lo demás, busquen al que creó los santos, al Dios eterno, creador de todo lo que hay, el Señor del cielo y de la tierra. La presencia de un ángel es buena, pero Dios es insustituible. Nada lo puede reemplazar. En cuarto lugar, levántate. No esperes la ayuda de otros ni les culpes por no estar allí. Eso fue lo que hizo en el versículo 7. Cuando Jesús le dice: bueno, ¿y cuánto tiempo llevas y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que él dice? No, es que nadie me mete en el pozo. O sea, ¿quién tiene la culpa? Los que no me llevan, yo no puedo. ¿Y qué otra cosa él dice? Es que yo no me he podido meter, porque cuando yo lo voy a hacer, otro se mete primero. ¿Se imagina la piedra de él cuando otro se le metía primero? ¿Se imagina la molestia cuando otro se le adelantaba? Entonces él le echa la culpa a los otros. La culpa la tienen los que se meten primero. Yo estoy aquí por culpa ¿de qué? De los otros. ¿Y cuántas veces no le estás echando la culpa de tu situación a otros, a tus hijos? ¿Cuántas veces no le estamos echando la culpa al esposo o a la esposa? ¿Cuántas veces no estamos culpando de nuestras vicisitudes a la misma familia? Incluso a la iglesia, a Dios. ¿Y por qué me hace esto Dios? Entonces levántate, no esperes la ayuda de otros ni culpes a otros de tu situación. No tengo quien me meta en el estanque, era la queja de él. Eso le trajo a él frustración, desánimo, pérdida de la esperanza. Estaba más viejo, 38 años. No sabemos de cuántos años llegó allí. Pero tenía una parálisis de 38 años y estaba allí esperando. Había menos fuerza. Ya no tenía la misma fortaleza para llegar.
a medida que pasaban los años, rabia contra otros que se metían primero, amargura, resentimiento, impotencia. ¿Y cuántas veces nos sentimos y experimentamos esto porque estamos culpando a otros de lo que tenemos, de lo que nos pasa? Es que me la hizo. Es que mi condición es esta por esto. Pero no culpes a otros, levántate, porque no puedes esperar que otro se compadezca de ti. Claro, hay algunos que les encanta esto, ¿por qué razón? Porque les gusta que los demás les tengan lástima, que les tengan compasión. En quinto lugar, levántate, ¿por qué razón? Porque tienes a Jesús a tu favor. Por eso debes levantarte. ¿Por qué? Porque Jesús está de tu lado. Porque Él está diciendo que no te dejaré ni te desampararé. Porque está diciendo que si 7 veces cae el justo, vuelve y ¿qué? Lo levanta. Porque está diciendo que cualquiera que sea tu problema, Él es más grande que tu problema. Porque está diciendo que cualquiera que sea tu situación, Él es más grande que tu situación. Él es más poderoso que todo ello. Entonces levántate, tienes a Jesús a tu favor. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús? ¿Quieres ser sano? Interesante, ¿no les parece a ustedes esa pregunta? Estoy paralítico, tirado en el piso, 38 años, y me pregunta que quiero ser sano. ¿Ah? Y le pregunta al ciego que quiere ver. Es que de pronto no quería. De pronto ante esa situación de estar allí, ya la había aprovechado y estaba como algunos en las esquinas pidiendo las monedas y viviendo más bien de ellas que irse a luchar y a trabajar. Puede ser. Es que muchas cosas podía perder por levantarse. De pronto podía pensar, ¿y si me levanto ahora entonces para irme a trabajar ya viejo? ¿Quieres ser sano? Parece que la pregunta no tiene sentido, pero si la hizo es porque sí había una situación. Él necesitaba pronunciarse. Ahora, es interesante. En vez de pronunciarse, ¿cuál debería haber sido la respuesta? Reconozcamos o no, ustedes y yo no somos totalmente incapaces nosotros de ayudarnos para cambiar las graves consecuencias del pecado. ¿O no? Nosotros no podemos arreglar o solucionar los problemas del pecado en nuestra vida. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá, dice el profeta Jeremías. Entonces, mis hermanos, esas son consecuencias. ¿Quieres ser sano? Ahora, Jesús hace una pregunta que es fácil de responder, ¿o no? Fácil de responder. ¿Quieres ser sano? No. ¿Quieres ser sano? Sí. Pero él no respondió que sí ni que no. Fue a mirar. No, es que mire, no me han metido. Es que mire, los otros no han tenido compasión. Es que mire, los otros se meten primero. Es que mire cómo estoy. ¿Cómo voy a llegar allá? Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es la pregunta del Señor para ti en esta mañana? En cuanto a la situación que estés pasando o viviendo, sea emocional, sea física, sea espiritual, ¿cuál es tu condición? ¿Y qué vas a responder al Señor? Este hombre lo que hizo fue más bien, en vez de responder sí o no, el hombre hizo una transferencia de culpar a otros por la situación que estaba viviendo. ¿Quieres ser sano? Es que mire, otros no me ayudan, otros no tienen compasión de mí, otros no lo están haciendo. Ahora, Jesús no le preguntó quién era el culpable. Jesús no le preguntó por qué razón no había podido meterse. Jesús no le preguntó si el ángel había bajado o no. Jesús no le preguntó si el pozo estaba hondo o no para él. Jesús no le preguntó si tenía limitaciones para llegar, si tenía fuerzas para eso. Jesús simplemente le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Y qué te está preguntando Dios en esta mañana? En cuanto a tu vida.
¿Y qué vas a responder? ¿Vas a responder de manera ambigua? Él le preguntó, ¿quiere recibir el milagro? ¿Y cuál va a ser su respuesta? Ahora, no recibimos las bendiciones de Dios simplemente por no reconocer que el problema somos nosotros y no los demás. Mi esposa estaba orientando a una señora, aconsejándola, y la señora, siempre que habla con ella, le echa la culpa al marido. Ahora, el marido tiene la culpa, tiene parte de la culpa, pero ella también tiene parte. Porque es que uno no pelea solo, a menos que sea loco. Siempre para pelear se necesitan ¿qué? Dos. Es que la culpa la tiene mi marido, pero ¿y qué hizo usted para que su marido tuviera la culpa? La culpa la tiene mi esposa, pero ¿qué hizo su esposa para que usted hiciera lo que hizo? La culpa la tiene mi hijo, ¿y qué hizo usted para que su hijo hiciera lo que hizo? La culpa la tienen mis padres, ¿y qué hizo usted para que sus padres reaccionaran de esa manera? La culpa la tiene el patrón, ¿y qué hizo usted para que el patrón lo hiciera? Estaba en la lavandería sacando un vestido y de pronto llegó el tráfico, la policía de tránsito, y levantó un carro que había mal parqueado. Y los de la lavandería comenzaron a gritar en contra del policía, que cómo le ocurre que mire. Y entonces, no, es que ellos. Y yo le dije, oiga, si el carro hubiera estado bien parqueado, ¿se lo llevan? No. Si el carro lo hubiera tenido dentro de un parqueadero, ¿se lo llevan? No. Pero estaba violando una norma de tránsito. Y ustedes están defendiéndolo a él en contra del policía, viendo que está infringiendo una norma. El problema es ese, que nosotros la hacemos y después no salen a deber. Así que no recibimos las bendiciones simplemente porque no reconocer que el problema somos nosotros y queremos echarle la culpa a otro. ¿Quieres ser sano? Hay muchas personas que no se levantan, que no luchan por salir de sus adversidades, que prefieren estar en el estado en que se encuentran simplemente para que los demás les tengan simpatía, le tengan lástima o les ayuden. Pobrecito yo. Y siempre somos los pobrecitos. Y cuando hablo de pobrecitos no estoy hablando de plata, sino que siempre somos los desdichados, siempre somos los menos favorecidos, siempre tenemos el problema más grande. O sea, somos los que más sufrimos, ¿o no? A mí me ha pasado. Pobrecito, yo soy el más pobrecito de los pastores, el más débil de todos ellos. Y siempre es la actitud que estamos ¿qué? Tomando. Y el Señor que está diciendo, levántate, estoy contigo. Él tenía que hacer algo para ser sanado. Él tenía que confiar en el Señor. Ahora, el Señor le mandó 3 cosas que son imposibles para un paralítico, pero se las mandó. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Eso es fácil para un paralítico? No. El Señor le pidió 3 imposibles. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor no le cogió la camilla. El Señor no se lo echó al hombro. El Señor le dijo, levántate. El Señor me dice, levántate. En este 2020, en medio de las adversidades que tenga, levántate. En medio de las pruebas que tengas, levántate. En medio del dolor que tengas, levántate. Levántate, toma tu lecho, anda. Para ser sanado, ¿qué tenía que haber hecho? Eso. Obedecer, atender, confiar en Él. Si no se levanta, ahí se queda tirado. Si no coge el lecho, ahí se queda. Y si no, anda, ¿cómo saber que lo sanó? Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Y entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad para lograrlo.
Cuando lo hagas vas a darte cuenta que sí, el Señor te da las fuerzas necesarias para hacerlo. Cuando lo hagas te vas a dar cuenta que te da la capacidad para hacerlo. Pero solo cuando lo hagas. Mientras nos quedemos postrados, no va a pasar nada. Mientras nos quedemos sumidos en el problema, allí quedará. Ahora, vas a encontrar también que muchos se alegrarán de que no te levantes, o que no se alegrarán, perdón, que muchos no se alegrarán que te levantes de tus dificultades. Cuando el hombre fue sanado, hubo unos que no quedaron contentos por eso. ¿Qué les parece? 38 años y no hicieron nada por él. 38 años y no lo atendieron. Ni siquiera se movieron a compasión para meterlo en el estanque. Y sin embargo, en vez de alegrarse cuando fue sanado, se enojaron. Y se enojaron porque llevó la camilla en el día de reposo. La otra cosa que encontramos en el pasaje es que Jesús le dijo algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Y es que cuando te levantes de la situación espiritual, emocional o física que estés viviendo, debes evitar volver a pecar. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 14. Has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Pero eso se lo dijo a él, pero después en la iglesia. Después de que lo sanó, cuando fueron al templo, Y dijo que no sigas pecando porque ya has sido sanado. vas a ser peor, claro. Y él no sabía quién era el que lo había sanado, pero él sí supo quién fue. Sí, en ese momento él no entendió, pero cuando va al templo, se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que le dice Jesús? No peques más, porque te puede venir algo peor. Entonces, en otras palabras, afirma tu condición espiritual, afirma tu relación con Dios. Le restableció físicamente, pero otra cosa era espiritualmente. Él quedó sano, pero el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física. La enfermedad te puede mandar a la tumba, pero no puede mandarte más nada, no puede hacer más nada en ti, solamente mandarte a la tumba. Pero la enfermedad espiritual te puede mandar por la eternidad al infierno. Escoge. Entonces, mis hermanos queridos, no pequemos más. El arrepentimiento debe ser genuino y se debe manifestar en un cambio real de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer en este 2020? Levántate y no peques más. Levántate, toma tu lecho y anda. Levantémonos en el Señor. Hay más de 100 textos bíblicos que hablan acerca de levántate. Levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. Sé que puedes tener problemas en este momento. Sé también que nos vendrán dificultades en este año 2020, que algunas tal vez no podamos resolverlas, que algunos nos van a afectar más allá de nuestras fuerzas. Pero recuerda que cuando el Señor te dice levántate, también te da la fortaleza necesaria para lograrlo. Afirma tus pies en el Señor. Afirma tu confianza en Él. Confía en Él y Él hará. Ora al Señor en este momento. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué momento estás viviendo o pasando en este instante? ¿Quieres ser sano? O sea, dependiendo del problema, si es económico, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Quieres solución económica? Si es emocional, ¿quieres que sane tus heridas emocionales? Si es física, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la situación que tienes? Si es problema académico, que no entiendes las asignaturas, si es un problema que no sabes acerca de tu futuro, qué vas a hacer,
en cuanto a trabajo o alguna cosa, el Señor está preguntando es, ¿qué quieres? ¿Y qué le vas a responder? No le respondas con ambigüedad, di lo que quieres y que se haga la voluntad de Él, pero dile lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que deseas. Confía en Él y Él hará. Buen Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia nos encontramos en esta hora, viniendo ante ti, Señor, trabajados, cargados, pero con la confianza de que tú nos harás descansar. Sabiendo, eterno Padre, que durante el transcurso de este año se nos presentarán situaciones adversas, pero lo más importante es saber que contamos contigo, que estarás con nosotros donde quiera que vayamos, que donde estemos tu presencia está con nosotros dándonos descanso, que el poder de tu Santo Espíritu en nosotros nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y que nos moverá hacia ti para darte loor y gloria en todas las cosas y para descansar en tu presencia. Gracias, eterno Padre, por tu favor. Gracias, eterno Padre, por tu amor. Oh mi Dios, mi Rey, aquí estamos. Y no esperamos nada extraordinario del cielo o de la tierra, porque lo extraordinario es que tú estás con nosotros. Y eso nos basta. Eso es suficiente para nosotros. Tú estás conmigo. Tú estás con mis hermanos. Tú estás con tu iglesia. Danos tu fortaleza y aumenta nuestra fe. Sobre todo, Padre, aumenta nuestra fe. Solo por Jesús. En Él te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Recogemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos.